¿Por qué este libro es recomendable? Primero, porque está muy bien escrito. Lo primero, casi lo único que cabe exigirle a un libro es que esté bien escrito. Yo creo que este es el mejor, el libro, no sé si el mejor, desde luego el mejor escrito de Arcadi, sin duda. Dice que está en estado de gracia, está en un estado de esfuerzo estilístico, de convicción estilística. Hay una frase un poquito encimada, pero es que el pobre es catalán, ¿no? Y estas cosas, esa cosa así un poco francesa tiene. Dice, yo querría, dice en una de sus páginas, un libro de fauces mitológicas. Eso demuestra lo cerca que estaba del procés. Pero está maravillosamente bien escrito. Probablemente el único género en el que la literatura catalana no tiene comparación con ninguna literatura en lengua española es el de la crónica al estilo de Pla, de Gaziel, etcétera, y es justamente ese estilo el que de una manera deliberada busca a Arcadi con un estilo que es todo lo contrario del de Pla, porque él, aunque le duela, tiende inevitablemente al barroquismo. Hay más que verlo, o sea, esa cabeza así, napoleónica y tal, que envidiaría Henri Levy. Bueno, pues Arcadi es así y escribe con un estilo propio que es bueno porque nace de una convicción. La buena literatura siempre nace de un principio moral. Y aquí tenemos a Mario Vargas Llosa, que tiene alguna de las novelas menos conocidas, yo siempre recomiendo Historia de Maita, porque es un libro que nace de la necesidad moral de contar una historia para defender unos valores. Es lo que pasa con Galdós. Todos los episodios nacionales son buenos, hasta los malos, porque todos están sostenidos por un criterio moral. Yo escribo muy bien, soy Benito Pérez Galdós, soy canario, no vuelvo por allí, pero además tengo la obligación de contar la verdad y de contarla de manera, usar mi arte de manera que sirva a un bien moral. Este libro, Contra Cataluña, que a mí me dejó perplejo al leerlo ahora, pues no lo leí entonces, yo lo he leído ahora, me dejó muy perplejo, porque por un lado descubro un espíritu que podía haber sido fraternal, bueno, descubro un detalle verdaderamente mortificante, y es que cuando yo salía del PSUC entraba él, o sea, esto es cosas, en fin, pero cosas de la clandestinidad. Franco nos hizo hacer unas cosas realmente, aún así no es para desenterrarlo, pero en fin. Y hay lo que más me choca de este libro es, sobre todo estoy pensando, antes lo comentábamos, en la imagen ayer de Inés Arrimadas sacando la bandera española en el Parlamento de Cataluña ante el Catanazzi, Torra, pasándoles por esas napias que siempre me parece que son de cartón y se le van a caer de un momento a otro. Yo creo que se las ha puesto Boadella, o sea que él no es así. Y entonces, dice, ¿qué ha pasado en estos 40 años? El año que viene hará 40 años de que publiqué yo Lo que queda de España, que aquí cita efectivamente. Y sin embargo, como decía Juan Ramón, algo que le gustará mucho a Andrés Trapiello, Juan Ramón, que era un neurótico, escribió un poema que decía, y yo me iré y seguirán los pájaros cantando. Y la gente siempre lo recita, y seguirán los pájaros cantando. No, y dice, y seguirán los pájaros cantando. Es decir, el autor que ve la fugacidad de las cosas, dice, caramba, o sea, yo me voy a morir y todos van a seguir viviendo, unos lo lamentarán, otros lo festejarán, pero a los 4 días, el muerto al hoyo, el vivo al bollo y ya está. Bueno, por eso hay que escribir los libros con un principio moral y lo mejor posible. Y este es un gran libro de Arcadi Espada, porque está muy bien escrito y porque obedece a un principio moral. El principio moral básico de cualquier intelectual del siglo XX y del XXI es la lucha contra la mentira. La mentira nos rodea. Decía nuestro amigo Rebel que de todas las fuerzas que mueven el mundo, la primera es la mentira. No hacía falta decir posverdad. Posverdad siempre se ha dicho mentira. Es mentira. De hecho, la posverdad es mentira porque no se llama mentira, que es lo que es la posverdad, mentira. Bien. Bueno, pues este libro no tiene nada de posverdad. Este es un libro muy de verdad y al mismo tiempo muy extraño. Yo lo veo como probablemente verá ahora Inés Arrimadas o todos estos abogados del partido que creó Arcadi, el Partido de Ciudadanos, y que antes quise crear yo, que era el partido de los que resistían al nacionalismo y que acaban de llegar a la política. Muchos son jóvenes, habrán leído entre 2 y 3 libros de autoayuda, en fin.
lo normal en nuestra época. Pero tienen que vivir con perplejidad, es decir, ¿cómo hemos llegado a esto? A mí lo que más me ha chocado en conjunto del libro es cómo es posible que la izquierda, que es la que ha creado todo esto, viviera feliz hasta el punto de darle a este libro el premio Ciudad de Barcelona. Es decir, ¿en qué nivel de esquizofrenia llegaron a instalarse? Es decir, estaban haciendo todo el proceso que se lo hicieron a Pujol. El guión nunca fue de Pujol, la inmersión lingüística no fue de Pujol, fue del PSUC y del PSC. Sin la izquierda, Pujol no hubiera sido más que un gobernante de extrema derecha, bastante más desagradable que Víctor Orbán, por cierto. Entonces, ¿cómo es posible que al mismo tiempo que estaban construyendo un proyecto de Estado al que llamaban nación y Pujol país, estaban leyendo cosas críticas con ese proceso, porque de alguna manera, y eso es muy catalán, era de la colla, era del país. Y claro, Arcadi era de ellos y por eso lo premian. Pero claro, los que estaban más a fondo en el proceso, Pilar Rahola, naturalmente, y dice, esto es intolerable, esto no es literatura. Pilar Rahola, crítica literaria. O sea, claro, porque para ellos la literatura es la propaganda y nunca ha sido otra cosa y no puede ser otra cosa. Una de las cosas que más sorprenden es la decadencia total de la poesía en catalán desde que existe el nacionalismo. O sea, si comparas la poesía en catalán que leíamos en las antologías, que leíamos en Teruel, o sea, que tampoco es que fuera desconocida y tal, tú ves la antología de poesía catalana que hacía Castellet y compañía en los años 60, 70, hasta la muerte de Gabriel Ferrater, y ves lo que se hace ahora, y dice, no puede ser, no puede ser, si es que hasta Espriu es un poco mejor que estos. O sea, pero escritores de primerísimo nivel. En prosa no tanto, pero en poesía absolutamente extraordinarios. Nada se ha vuelto a producir. Nada se ha vuelto a producir porque allí están sometidos a un proceso de continua exhibición de credenciales de limpieza de sangre política. Claro, así no se puede escribir. Este es el mérito de este libro, que ya en mitad del proceso, porque el proceso empieza en 1980 y lo sacó muy bien, lo explicó muy bien, lo llevó a las tablas Boadella cuando hizo Ubú presidente. Yo recuerdo que vivían todavía en Barcelona entonces, unos meses antes del luctuoso acontecimiento, y salí con un dolor en todo el plexo solar, como si tuviera los abdominales de Cristiano. O sea, no me he reído nunca tanto. En el momento en el que todos van a la tumba de Pau Casals a peregrinar, porque están continuamente, Arcadi lo cita en un momento a propósito de la creación del Museo Nacional de Arte de Cataluña, que se hace a base de destrozar las iglesias románicas para inventarse un pasado, digamos, al estilo de cualquiera, un Digest, ¿no? Bueno, claro, yo recuerdo cuando Boadella los pone a todos los nacionalistas, empieza a llover, no era el 155, pero empieza a llover, se van juntando, porque solo hay un paraguas, de banca catalana, supongo, y se aprietan tanto porque arrecia, están en Suiza, ¡bomba!, que acaban todos en la fosa. Digo, bueno, es que realmente lo clavó. Era 1981, llevaba unos meses Pujol en el poder, y ya Boadella sacaba a los que iban con el Excels con maletines camino de Suiza. Todo el mundo sabía lo que estaba pasando, todo el mundo, pero callaban. Y los que no callaban, pues los echaban, etcétera, etcétera. Yo quiero citar 10 palabras, y termino, que me han llamado la atención porque están de alguna manera vertebrando el libro y explicando la Cataluña que vive Arcadi, que no se parece a la Cataluña que viví yo. Recuerdo que cuando publiqué La ciudad que fue, Mario escribió en El País, creo que es la única vez que me han sacado mi nombre sin insultarme, o sea que eso es mérito, milagro de Mario, que los hace continuamente, diciendo, yo vivía en Barcelona, por encima de las Ramblas, yo recuerdo haber estado en el Flash Flash con Gabriel García Márquez y los que veníais a enseñarnos en la mejor facultad de filología española del mundo, que era la Central de Barcelona, venían a explicarnos las novelas que estaban escribiendo. Pero había que pasar la diagonal. Para abajo, en las Ramblas, reinábamos nosotros. Y que éramos nosotros los que veníamos de todas partes a vivir como nos diera la gana. Y nos habían convencido de que en Barcelona era posible
Y fue posible porque vinimos nosotros, si no, pues serían, no sé lo que hubiera hecho Ferrusola con nosotros. Pero voy rápidamente a las palabras, los conceptos, digamos, que atraviesan todo el libro y que aparecen en muchos momentos. Esto para alguien que le falta una tesis doctoral o algo, pues ya le damos el guión. Es una época de carencia en este sentido. La primera palabra que me llama la atención, porque insiste Arcadi, es la de religión. O sea, Pujol concibe Cataluña como un hecho religioso, es decir, como un hecho de redención que encabeza él, su primer partido, Crist y Cataluña, él es los dos, él es Crist y él es Cataluña. Y dice Arcadi, es verdad, que son las mismas CC contra Cataluña, las mismas eso. Bueno, tal y como está el clero catalán, Crist y contra, yo creo que prácticamente coinciden también. Pero la religión, entendida como un cesaropapismo, se instaura, y tal y como la administra Putin ahora, el cristianismo ortodoxo. O sea, como una religión que es el que excomulga o exorciza en última instancia. Los curas están, que eso siempre lo han hecho muy bien para enterrar a la gente. Cuando yo he visto en las iglesias catalanas, alguna de muy noble factura, a las urnas y a los curas no cantando la ridiculez del Kumbaya, sino en realidad, en fin, anatema, hay que quemar, tal, poner las urnas, que es echar a media Cataluña de Cataluña, y los curas bendiciendo esa barbaridad, cuando católico significaba antes universal, no sé en catalán ahora qué traducción tendrá. Bueno, me ha llamado muchísimo la atención. Pero está continuamente, entran y salen, porque esta gente de Convergencia estaba en misa y repicando. Estaba en misa en Montserrat y repicaba en Suiza, pero estaba siempre, y siempre con una legitimidad de orden sacral. O sea, Cataluña es sagrada porque Pujol lo ha dicho, porque Pujol es el sumo sacerdote y porque todos los demás comparten el dogma de la religión, y si no, disimulan. La segunda cuestión es el dinero. Como voy en catalán, Arcadi habla de dinero. Esto, recuerdo la primera película que se hizo en catalán, que se llamaba La orgía. Decía unos que se están separando, cuando empiezan a separarse, pues tú te llevas los discos, tú te llevas los libros, tú eres un fill de puta, y tú tal. Y en un momento se para y dice, ¿es que en Sagrada hablar de pelas? Bueno, pues el dinero, la subvención a los medios, es algo que yo no he conocido y que en cambio Arcadi explica muy bien, porque ha estado en varios, desde el Ciero, celebérrimo, hasta los últimos, hasta los que se quiera, hasta ahora, están todos apesebrados. Es decir, hay una cosa que desde Cambó está muy clara, que es algo de decimonónico y de diabólico, que es la construcción de la opinión pública mediante el dinero, la compra de voluntades periodísticas mediante el dinero. Y va apareciendo, pespunteando todo el tejido contra Cataluña. El tercero es la violencia. La violencia es permanente en Cataluña. Barcelona es la ciudad más violenta del Mediterráneo, Marsella incluida. Nunca ha habido una ciudad tan violenta y donde se vea tanto la violencia como en Barcelona. Cuando Marcé, que no deja de ser un charnego desagradecido, ahora antes agradecido, escribe Últimas tardes con Teresa, cuando describe Pijo aparte mirando los barrios altos, yo lo he contado en la ciudad que fue, cuando yo llego a Barcelona, lo primero que te llama la atención es lo estratificada que está la ciudad. Y conforme vas subiendo, ves los que mandaban con porciones, los que mandaban antes de Franco, los que mandaban en la Restauración, los que mandaban y tal. Están todos, y en horizontal todos se conocen, todos se tratan. Decía uno que eran 22 familias, según otros son 40. Es una ciudad que por su estratificación, es decir, por la falta de movimiento social, lleva a la violencia. Porque los que están fuera, es todo el que llega, y en una ciudad de Mediterránea, y sobre todo con la emigración de los 60, evidentemente hay mucha gente que sobra, que quiere violentamente entrar y quiere impedir violentamente que entre, porque tiene que entrar en un lugar de privilegio. Ese privilegio no lo van a alcanzar nunca,
Por eso el apellido más común en Barcelona, que es García, en toda Cataluña, que es García, lo lleva muy mal y tienen que poner acentos al revés. López, Pérez, y yo soy Pérez al revés. Tú eres un pobre diablo. Bueno, pues esta violencia está permanente en Cataluña y está en el título de este libro. O sea, allí todos, hasta la vanguardia española del conde de Godó, tiene que escribir Cataluña. Que vamos a ver, pero si está escrito en español, en la sección cultural bastante buena, el resto horroroso, escribe Pilar Rahola, dice, bueno, pues escríbelo en español, y si no, escribe en catalán. No. O sea, aquí el éxito es que todos, hasta los periodistas deportivos, tengan que decir Chirona. Y esa violencia, que era suave al principio, pero que ahora es tremenda, es lo que cuando yo ayer veía a la representante de Ciudadanos, la más votada de Cataluña, y al representante del PP hablar en español y además sacar la bandera en las narices del payaso del Topollillo, bueno, la verdad es que eso sí que nunca sospeché que pudiera pasar. Como jamás sospeché que hace ahora un año saliera 1 millón de personas con banderas españolas a la calle en Barcelona. Son cosas que tiene esa ciudad, que es una ciudad muy rara. Por eso a los barceloneses les gusta. A mí no, ¿eh? Quiero decir que la ciudad que yo conocí no existe y la otra, pues la verdad, me gusta más, no sé, Montpellier o algo así. Montpellier es Valls, desde Montpellier. Retiro Montpellier, Samois-sur-Seine. O sea, bien, asociado a la violencia está la lengua como un mecanismo de fuerza, de imposición. La lengua es el catecismo. O sea, la inmersión lingüística que ayer defendía Susana Griso, la representante en el horario de máxima audiencia española de un grupo catalán que es Planeta. Muchos estamos a favor de la inmersión lingüística, claro, y de echar a Inés Arrimadas y mandarla a Jerez, claro, ya sabemos que estáis, ya lo sabemos, pero me disimula. No, es que ya ni disimulan. Y no se dan cuenta de que hace un año, como se echaron un poco para adelante, pues se cayó el telón y se vio que detrás estaba el mago de Oz, que era un señor ahí pequeño calvo que era Pujol. O sea, esta historia de cómo la violencia y la lengua están íntimamente ligadas en la Cataluña moderna es terrible, terrible, porque además es una violencia secreta, pero está ahí. Y luego es discreta, y ahora ya es estrepitosa. Cuando el otro día se presenta Torra en el colegio donde los profesores han humillado a los hijos de guardias civiles para contribuir a la humillación, dice, pero ¿hasta dónde este imbécil cree que puede llegar? Bueno, puede llegar hasta donde ha llegado. Soraya lo hizo presidente de la Generalidad, porque estaba limpio. Sí, bien. Hay otra cuestión que aparece en el libro de una manera fluctuante, que son dos conceptos, el de Estado y el de nación. En Cataluña decían que querían construir una nación, cuando querían construir un Estado, en contra de una nación, que es la nación española de Cataluña. Y claro, ese equívoco es permanente. Y en este libro, Arcadi, hay infinidad de anécdotas, porque como es un buen libro, está lleno de anécdotas sabrosas. O sea, cada 2 páginas te encuentras con una cosa y dices, ahí va, no puede ser, pero si este lo conocí, Tarragona, lo sacaba en brazos, pero si yo vi la primera campaña electoral que yo vi en mi vida, era la de Eduardo Tarragona, que se anunciaba en La Vanguardia, al Papa y al Bibi. O sea, para que se vea la cultura política en Cataluña, que siempre ha sido muy sólida. Al Papa y al Bibi. Fue el más votado en las elecciones en toda España. El procurador familiar más votado en toda España, don Eduardo Tarragona, que unos bigotes eran los de Lerroux. Estado y nación son conceptos absolutamente equívocos que se han manejado como les ha dado la gana. Y al final, lo fundamental es que Cataluña es un Estado fallido, la Cataluña separatista, contra una nación no fallida, que es la española, que está en Cataluña. Pero claro, el conflicto es tremendo, porque durante 40 años ese Estado monstruoso ha avanzado y la nación se ha encogido, pero no ha muerto. Y eso es lo que pasó hace un año con el 1 millón de personas en la calle con banderas españolas, que ha debido hacer la fortuna de todos los chinos de Barcelona. Nadie ha tenido nunca banderas españolas en Barcelona. Hay otros 2 conceptos, el periodismo y el yo, o el ego, si se quiere, que están íntimamente unidos, y que es otra de las razones por las que el libro es bueno.
Arcadi tiene una buena opinión de Arcadi, eso es evidente. Si no, no podría sobrevivir. Pero es que si un escritor no cree en su voz, es imposible que escriba. Y si un escritor político no cree en lo que está diciendo y no dice, aunque todos digáis eso, pues no, señor, lo del Raval no es así. Yo recuerdo que fue cuando descubrí a Arcadi como Gary Cooper, o sea, que tío, o sea, le lleva la contraria a todo el mundo, hermano. O sea, es verdad. El periodismo y el buen periodismo, el periodismo de firma, es el que dice yo. Dice que todos los demás dicen, mira, pues todavía me da más gusto llevarles la contraria, porque además está para eso el periodismo. Decía además una cosa Unamuno, que ha sido uno de los mejores periodistas de España, los mejores escritores de periódico, decía de un escritor, decía, no sabe indignarse, no sabe indignarse, no hará carrera. Y es verdad, y Arcadi sabe indignarse. Aquí se indigna, digamos, aromáticamente, con las finas hierbas. O sea, se indigna lo justo porque todavía está en el vientre de la fiera. Pero ya no le gusta el ácido clorhídrico, que eso es lo que disuelve, ya él ve que no está bien. Y como es él, como es Arcadi, pues se indigna y cuenta las cosas. Y luego también está continuamente pespunteada la tragedia del Estado y la nación, de Cataluña y España. Arcadi escribe en buen español. Es uno de los últimos prosistas catalanes que escribe en buen español. Los demás yo no sé si ha sido el Procés o es La Vanguardia o qué, pero es que antiguamente se aprendía a escribir y a leer en los periódicos que estaban muy bien escritos. La Vanguardia era un periódico franquista, bueno, 2 años después de morir Franco, todavía la portada siempre era oscura porque salían todos de camisa azul. O sea, Samarán vive, o sea, pronto exhumarán a Samarán. De hecho, pero no, le deben las Olimpiadas, hay que olvidar que fue un franquista el que las consiguió, probablemente las compró. Pero bueno, pero esta presencia de España en Cataluña y de Cataluña en España está continuamente, porque claro, al estar el periodismo de por medio, al estar la política, al estar Estado, al estar la nación, esas dos palabras van, digamos, como las bolitas del pinball, van pam, 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 de luz en luz, de caso en caso, de caso tremendo en caso tremendo. Pero lo mejor, insisto, y vuelvo al principio y termino, es que este libro está muy bien escrito. Esto es un libro para leerlo. Y yo creo que es no lo mejor, es prácticamente lo único que se puede decir de un escritor. Arcadi, escribiste un buen libro. Muchas gracias.